En medio de la creciente crisis en que viven muchos de los países de América Latina, son millones las personas que han tomado la decisión de emigrar en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo. Y aunque la mayoría de las personas piensan en destinos como Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, también es importante que conozcas las opciones que te pueden brindar los Emiratos Árabes Unidos. En ciudades como Dubái, ciudad moderna y cosmopolita, podrás encontrar grandes oportunidades para trabajar y vivir. Si estás pensando en viajar por primera vez o emigrar, no dejes de ver este video. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Antes de viajar a los Emiratos Árabes Unidos, debes asegurarte de que tu nacionalidad precise de visado. Algunas nacionalidades tienen opción de conseguir un visado a su llegada y en el caso de los cubanos, por ejemplo, deben solicitar un visado antes de su viaje. Para solicitar un visado electrónico se necesita tener un pasaporte válido de 6 meses, una fotocopia a color de su pasaporte clara y legible, una foto reciente a color con fondo blanco, un boleto de avión ida y vuelta. En el caso de los menores de edad también será necesario tener una certificación de nacimiento. La Embajada de los Emiratos Árabes Unidos no emite visas de visita, turismo, trabajo o tránsito para los titulares de pasaportes ordinarios. Sin embargo, otorgan licencias a agentes de viajes y aerolíneas para procesar estas visas electrónicas de forma legal. Si viajas a Dubái con una visa de turismo y deseas permanecer más tiempo antes de que se termine la validez de tu visa, podrás extender la misma por un costo adicional. La forma más popular de obtener una visa de residencia en los Emiratos Árabes Unidos es a través de una visa de trabajo. Si ya estando en Dubái encuentras una oferta de trabajo, tu empleador se encargará de gestionar tu residencia como parte del proceso de contratación. La visa de residencia puede tener una validez de 2 o 3 años dependiendo del tipo de empresa que te contrate. Los principales requisitos para trabajar en Dubái es tener un visado de trabajo. Para ello necesitarás tener una oferta de trabajo previa de una empresa con sede en Dubái. Dependiendo del trabajo que estés buscando, también es posible que necesites tener ciertas calificaciones y experiencia previa en el campo. Y aunque el idioma oficial de los Emiratos Árabes Unidos sea el árabe, la mayoría de las personas se comunican en inglés, así que es imprescindible tener al menos un nivel básico de inglés, ya que las únicas personas que hablan árabe son los propios emiratíes, los cuales solo representan un 20% de la población total. También es posible que necesites someterte a un examen médico antes de poder obtener un visado de trabajo. En caso de que tengas una enfermedad como VIH o cualquier tipo de hepatitis, tu solicitud será rechazada. En Dubái, los trabajos menos calificados suelen estar cubiertos por trabajadores extranjeros, especialmente aquellos que vienen de países asiáticos como India, Pakistán, Filipinas. Estos trabajadores suelen trabajar en la construcción, la limpieza y el servicio doméstico, y en general suelen estar mal remunerados. Como latino, podrías aspirar a trabajos en la industria hotelera, en restaurantes, tiendas y en la industria del entretenimiento. A continuación te estaré dejando algunos sitios donde puedes localizar este tipo de ofertas. Dubái tiene muchos aspectos positivos, aunque puede variar en dependencia de los propósitos de cada persona. Sin embargo, las principales ventajas desde mi punto de vista es que además del alto nivel de seguridad que ofrece, no se pagan impuestos y la comida no es tan cara. Y una vez que obtienes una visa de residencia, tienes casi todos los mismos derechos de los ciudadanos. Acceso a servicios públicos, posibilidad de abrir cuentas bancarias, acceso a créditos, patrocinar a tu familia para que obtenga una visa de residencia también, crear un negocio. Además puede servirte de puente para un tercer país. Con la visa de residencia en tu pasaporte será más fácil obtener una visa para cualquier lugar del mundo. Lo desfavorable puede ser que el mercado laboral es altamente competitivo. Con la llegada de más y más extranjeros a Dubái, encontrar trabajo ya no es tan sencillo. El costo del alojamiento puede ser alto, pero existen opciones para todos los presupuestos. El sistema de salud es de alta calidad, pero puede ser costoso si no tienes un seguro médico.
Por suerte, muchas empresas otorgan beneficios a sus empleados, tales como seguro médico, contribución para los costos de alojamiento, alimentación y transporte. El tiempo máximo que puedes permanecer en Dubái sin un permiso de residencia es de 3 meses. Pasado ese tiempo, tu visa caducará. En caso de que excedas este tiempo, te pondrán una multa económica. El monto dependerá del número de días de más que hayas estado en el país. Debes tener en cuenta que podrás extender tu visa muchas veces, pero incluso una estadía prolongada en Dubái no te permitirá convertirte en ciudadano, incluso si tienes hijos nacidos aquí. No viajes a Dubái sin tener antes una oferta de trabajo, a no ser que tengas suficiente dinero para costear tus gastos mientras consigues uno. Si este video te gustó, solo dale like y comparte. Hasta la próxima. Chao.